Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy comenzamos nuevamente a subir los videos. Tuvimos un tiempo de preparación y de organizar todas nuestras cosas. Como bien saben, me casé hace poquito y estábamos organizando todas las cosas. También estaba dándole prioridad a lo que era la preparación, orientarlos a ustedes de cómo era que nos teníamos que preparar y que estuviéramos alerta y hacer ciertos simulacros para que estuviéramos alerta y cómo reaccionar en distintas emergencias. Lastimosamente estamos encontrando que cuando hay una emergencia, las autoridades no responden como mejor pudieran porque no tienen los recursos, porque no tienen la cooperación de la ciudadanía, porque la ciudadanía pierde el control, se desespera. Y hay otros temas donde tenemos que entender que el gobierno son seres humanos y primero van a pensar en ellos mismos y en sus familiares, a menos que sean personas de servicio, de vocación y de llamado del Señor, pero como quieran van a estar pendientes a sus familiares, dejarlos seguros y luego entonces los van a ir a responder para la ayuda. Han estado ocurriendo situaciones en Italia, en distintas áreas, no solamente de sismo, sino hemos visto ataques de bomba, inundaciones repentinas, vaguadas. Estamos en una área donde se producen eventos atmosféricos y han habido tornados. Dicho esto, simplemente es una introducción para que entiendan el porqué de los simulacros y que eventualmente vamos a estar haciendo distintos simulacros y lo vamos a seguir publicando en el Facebook y en el grupo de WhatsApp para que estén pendientes. Para que la idea es que reaccionen como si fuera verdad. Nunca sabemos cuándo va a ser el momento. Más allá de eso, hoy queremos, aparte de hacerle el recordatorio que tenemos que estar alerta y todas estas cosas, queremos ir un poquito sobre la palabra. La palabra me dice que echemos sobre el Señor nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Estábamos compartiendo en el grupo de WhatsApp, pastoras amistades mías, ministros del Señor, donde hemos confirmado la presencia y la visitación de ángeles custodiando nuestras vidas y visitándonos para acercar y para propiamente custodiarnos. Sabemos que el tiempo se acerca y sabemos que los juicios están sobre nosotros porque es profético, porque es bíblico, más allá de lo que diga tal o cual persona, es algo bíblico. Y Puerto Rico no es la excepción. Las naciones pasan por juicio, por cambios y pasan por situaciones donde el Señor, como en Israel, los llama a juicio los llamó a juicio en los relatos bíblicos cuando se enorgullecieron y pensaron que su prosperidad y su gloria era por su propia mano y se le olvidaron de quién era el que los sacó del desierto, quién fue el que los alimentó con maná del cielo y codornices. Así que el Señor vuelve y los pasa por juicio y manda palabra de advertencia. Cuando el Señor manda una palabra de advertencia es para que nos preparemos, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él va a cumplir su palabra conforme a nuestra obediencia. Si José no hubiera obedecido, todas esas naciones del alrededor, Egipto, no hubieran tenido que comer, su familia hubiera muerto de hambre. Si Noé no hubiera obedecido, no estuviéramos nosotros porque la humanidad se hubiera extinguido. Si Lot no hubiera
obedecido y Abraham no hubiera obedecido, no hubieran oído de el fuego que consumió a Sodoma y a Gomorra. El detalle aquí está en la obediencia. Compartíamos que el Señor ha enviado una asignación de ángeles, arcángeles, querubines y serafines a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a los lugares donde nos desempeñamos y nos movemos y nos están custodiando. La palabra me dice que el ángel de Jehová, el ángel del Eterno, ese ángel que es Él mismo, su presencia misma, está alrededor de los que le temen y les defienden. Dice la palabra: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas no llegará. Hemos visto sin número de testimonios donde milagrosamente personas sobreviven a terremotos, personas que han declarado y confesado en confianza el Salmo 91. El tornado tiene que retroceder y no puede tocar su casa. La palabra me dice que conforme a mi fe será hecho. La palabra me dice también que para el que cree todas las cosas son posibles. ¿En quién nosotros tenemos nuestra confianza puesta? Pero sobre todas las cosas, para que esa fe se active, para que esa fe cumpla esa palabra por el propósito por el cual es enviada y que surja con autoridad y poder, tiene que haber una vida sometida y una vida en obediencia y en orden con el Señor. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. El Salmo 91 me habla de que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Número 1. Tienes que habitar bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo. Tienes que morar bajo la sombra del Omnipotente. Y tienes que confiar en ese Omnipotente. No puedes fluctuar en dos pensamientos. Tienes que confiar en la palabra, la cual cumple. Es que cumple su palabra. Es que tenemos que entender que Él es fiel y verdadero y Él no falla. Si antes lo hizo, si antes nos guardó, si antes nos proveyó, si antes no nos dejó y se mantuvo siendo fiel aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel a su promesa. Ahora, es nuestra responsabilidad obedecer. Hay un grupo de personas que han salido del país por obediencia y con dirección del Señor a unas misiones y a unos trabajos, y han ido para luego retornar para ayudar a este país o para hacer un trabajo en el lugar donde Dios los ha llevado. Pero hay otros que se han ido huyendo, y la palabra en Apocalipsis me dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Yo he pedido confirmación y salida más de 5 veces. Y no porque tenga miedo, sino porque la mayoría de mi familia está en Estados Unidos. Mi esposo no es de Puerto Rico. Él está solo conmigo aquí. Entonces, yo no me he ido por obediencia. Y él se ha quedado apoyándome y conmigo por obediencia, cuidando de su familia actual, que somos mi hija y yo, además de la familia que tiene a distancia. El Señor guarda sus promesas. El Señor va a cumplir cada una de sus promesas porque no caen en tierra. Pero es nuestra responsabilidad cumplir con nuestra parte. Es nuestra responsabilidad pedir dirección a Dios y pedir sabiduría y prepararnos. Llevamos años. Mucha gente dice, pero llevan muchos años hablando de estos juicios y no pasa nada. Noé estuvo un montón de años preparando el arca.
Y José estuvo varios años recolectando comida. El Señor no le dijo cuándo, le dijo un aproximado. A nosotros el Señor nos ha dado unas señales, como dice la palabra, que nosotros conocemos las señales de las estaciones del tiempo, pero no conocemos las señales de la venida del Hijo del Hombre. Y asimismo Él nos habla por señales para cuando se va a cumplir la palabra profética en un lugar. Dice la palabra que no hará Jehová nada sin que Él lo muestre a sus siervos los profetas. Y en Puerto Rico y en las naciones, Dios siempre ha levantado profetas y atalayas para anunciar y avisar. En Nepal se levantó ministerios proclamando el aviso. En Chile se ha levantado palabra de Dios proclamando aviso. En República Dominicana se ha levantado palabra de Dios cuando hay que dar aviso. En Haití se llevó palabra y se dio aviso. Aun cuando pudieran decir que es mano del hombre, aun cuando puedan decir que es ARP, aún eso lo controla el Señor. Dios no se lo permitiría si no está dentro de la voluntad de Dios. Y aun cuando el enemigo trata de matar, hurtar y destruir, y viene contra las naciones y contra los cristianos y contra el pueblo de Dios para que no se salve, aún Dios utiliza el brazo humano para atraernos atención y a corregirnos. Dice la palabra que el brazo que Ciro fue brazo de Jehová para juicio de las naciones, para juicio de su pueblo. Él utilizó a Babilonia para entrar en cintura a su pueblo. Entonces, si nosotros conocemos palabra y estudiamos palabra, todas las cosas que están pasando en Puerto Rico son proféticamente cumplimiento del Señor. No nos debe de sorprender, pero tenemos que estar alertas, apercibidos, porque todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Palabra por palabra se ha cumplido. Y el juicio de Dios está sobre Puerto Rico hace mucho rato, aunque tú te quieras poner venda mágica en tus ojos y no quieras ver. Ahora es el tiempo de nosotros humillarnos y arrepentirnos, porque el problema es que Nínive se humilló y se arrepintió de corazón, rasgó sus vestidos, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta los animales. Pero Puerto Rico se enorgulleció y no ha querido aceptar que nosotros, su pueblo, y este juicio comienza por la casa, necesitamos arrepentirnos y volver a Dios. Y estoy hablando en general y con el lenguaje que me entiendan. Independientemente de que si es Yahvé, que si es Yahshua, que si es Elohim, que si es el Eterno, que si es Jesús, que si es Yahshua, el Señor sabe que yo estoy hablando de Él. Y Él conoce la intención de nuestro corazón. Dejemos de ser tan fariseístas y dejemos de ser tan orgullosos de creernos sabios en nuestra propia opinión y de creernos que sabemos más que nadie. Porque si Dios libertó, sanó, restauró, levantó al pobre del polvo en el nombre de Jesús, aunque nosotros sepamos hoy que los nombres no se traducen y que es Yahshua, el mismo poder que tiene la palabra antes la tiene hoy. Y esos son otros temas. Pero es necesario que nosotros de una vez y por todas entendamos que nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos. Como está el escarnio en el pueblo de Dios, como están las divisiones, como están hablando unos de otros, como se fijan en apariencia, en la propia opinión, cuando, como decía una persona, el pastor, creo que se llama Joel, creo que es Joel. Este pastor hacía un análisis de la ropa que utilizan en otras culturas, que inclusive los hombres utilizan faldas. No podemos culturalizar la palabra y no podemos señalar y juzgar a las personas por nuestra interpretación. Olvídate de si se salva o no se salva por lo externo, que con eso trabaja Dios.
La palabra a mí me dice que por los frutos seremos conocidos. Nosotros, Dios nos ha llamado a amar, a restaurar y a levantar, a libertar, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, a darle vista a los ciegos, libertad al cautivo. En vez de estar escarneciéndonos, vayamos a buscar las almas. En vez de estarnos escarneciendo unos a otros, creyéndonos que nosotros somos los que más sabemos, vayamos a las calles a buscar las almas. Porque hoy día son más los que estaban antes en la iglesia, que están en la calle, por esas mismas cosas, que los que están dentro. Y los que están dentro parecemos sepulcros blanqueados, porque nos hemos encerrado en 4 paredes y nos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Y nosotros tenemos que entender y reconocer que Dios nos sacó del polvo, de la miseria, del lodo cenagoso, y nos limpió. Y este juicio que ha comenzado en Puerto Rico es porque dejamos de ser misericordiosos, porque dejamos de compadecernos por las almas, porque dejamos al Señor, porque lo dejamos detrás del telón para nosotros buscar protagonismo. ¿De qué nos vale tener la razón si perdemos nuestra alma? Hoy te llamo al arrepentimiento, a la humillación de verdad, a la humillación genuina, al arrepentimiento de corazón. No preguntes si tu hermano, si tu en tu iglesia, si tu pastor, si tu líder se arrepiente y se humilla o no. Hazlo tú. Y cada carbón que se enciende en obediencia contagia a los demás. No seamos parte del problema, sino parte de la solución. La solución es Cristo. Sometámonos a su cabeza. En esta hora, a ti que te has alejado del Señor, vuelve al Señor. El tiempo se acaba. Y esto es una decisión de vida o muerte. No vengas al Señor por temor. Ven por amor, porque te amó primero, porque murió por ti, porque te salvó. Acuérdate dónde estabas. ¿Qué hizo el Señor contigo? No fue el Señor el que te traicionó. No fue el Señor el que te falló. Fueron los hombres. Dice la palabra, no mirando a la derecha ni a la izquierda, sino mirando al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Yo te suplico en el nombre de Jesús de Nazaret que le des una oportunidad hoy al Señor, porque el tiempo se acaba. Con cuerdas de amor te ha llamado. No esperes que la vara y el cayado te quiebren una pierna y que tengas que pasar por el dolor, aunque Él mismo la venda luego. Ven al Señor. El Señor te ama. El Señor te ama con amor eterno. Dice Jeremías 30 que el Señor te ama con amor eterno, por tanto prolongó sobre ti su misericordia. Ha esperado por ti. Por eso todavía no suena la trompeta, porque espera por ti. Espera por ti. Vuelve al Señor. Y a ti, iglesia, que te has creído que estás mejor que nadie, comienza a arrepentirte. Comienza a arrepentirte hoy y a humillarte. Únete al pueblo. No dividas el pueblo. No seamos escarnecedores. No seamos sepulcros blanqueados. No seamos aquellos que laceran el sacrificio de Cristo. Por sus frutos seremos conocidos. Demos frutos hoy, comenzando por nosotros, para que otros nos imiten. Quebrantemos nuestro corazón, no nuestros vestidos, no nuestra apariencia. Tenemos que ser recatados, tenemos que mostrar a Cristo, tenemos que ser pudorosos, tenemos que cuidar nuestra vestimenta y tenemos que cuidar nuestro testimonio, tenemos que dar testimonio de que Dios nos cambió. Pero comienza por rasgar tu corazón y comienza a unirte al pueblo, al verdadero pueblo de Dios.
comienza a ser un solo pueblo, porque Dios no viene por varias iglesias, no viene por varias denominaciones, no viene por varias costumbres, por varias ideologías, ni viene tampoco por varias doctrinas ni culturas. Viene por una iglesia alrededor del mundo. Tú y yo somos parte del cuerpo. No nos escarnezcamos más. No entremos en contienda, en divisiones. No entremos en escarnio. Que si hay algo que no estás de acuerdo, vete de rodillas. Aparte de sí exhortar, porque hay lobos rapaces, aparte de exhortar y educar, enseñar como dice la palabra, que es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar como tal. Aparte de eso, porque podemos discipular, podemos enseñar y podemos sacar del error, pero no escarnezcamos. A Dios no le agrada. La palabra dice en Salmo 1, porque en silla de escarnecedores no me he sentado. No te sientes en sillas de escarnecedores. Y sentarte en sillas de escarnecedores es hablar, es denigrar, es ir contra la reputación o contra la vida de otra persona con sus palabras. Vuelve al Señor, arrepiéntete, humíllate, busca gente que se unan en oración. El tiempo se acabó ya, el tiempo se acabó. Los juicios están sobre la isla, sobre el mundo. Volvamos al Señor en humillación y en quebrantamiento de espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estoy en Facebook, en WhatsApp, estoy en Twitter y estoy desde Bayamón a su disposición. Me puede escribir vía inbox y también me puede dejar comentario en el YouTube. Estoy a su disposición, una oración, un consejo, alguna pregunta sobre la preparación, alguna situación. No tengo nada que darte, pero el conocimiento que he adquirido te lo puedo dar para que tú también enseñes a otros y que muchos más se unan y se preparen, como José. Dios te bendiga, Dios te guarde de tu hermana y amiga, Pastora Dani Piajani. Recuerda que todos los sábados, 4 de la tarde, tenemos culto aquí en Sierra Bayamón por el momento, mientras no hayamos cambiado de lugar. Les exhorto, busquen al Señor. Y si quieres repartir tratados conmigo, comunícate. No tengo manos que me ayuden. Así que necesitamos manos para repartir tratados. Los tratados están preparados. Lo que necesitamos son manos que lleguen hasta las vidas. Y el Señor te llama hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde.